Cuerpo Médico, como siempre, estamos en vivo y en directo llevándoles toda la información necesaria respecto a la salud. Gracias por sus llamadas, por sus comentarios y por compartir el programa en las redes sociales. Y además también nos alegra saber que estamos contribuyendo a todas las personas con sus preguntas en todo el Perú. Nos están llamando de la costa, de la sierra, de la selva. Bienvenidos. Este es su programa Cuerpo Médico. El tema de hoy es muy importante. Vamos a hablar sobre el glaucoma. ¿De qué trata esta enfermedad? ¿Es curable? ¿Se puede operar? ¿Cuáles son todos esos mitos? Y por supuesto, hoy tendremos a un importante especialista que nos aclarará todas las dudas. Y ustedes son importantísimos porque vamos a recibir todas sus preguntas a través de las redes sociales y también a través de nuestros teléfonos, el 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Pero además, como siempre, la alimentación es fundamental en Cuerpo Médico y en nuestras vidas. Y nuestra queridísima Youmi Paz siempre nos trae esos consejos necesarios. Youmi, ¿cómo estás? Así es, Fátima. Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy tenemos pues un gran tema y para ello también saber qué nutrientes y en qué alimentos vamos a encontrar para poder ayudar a nutrir nuestra visión. Fátima, no sé si tú tienes algo más adicional. Sí, y además qué interesante porque a veces no nos damos cuenta que lo que comemos puede ayudar en ese tema que hoy vamos a tratar. Y a veces pues no sabemos o no identificamos qué tan importante es la nutrición para la visión, ¿no? No, y además si tenemos un diagnóstico de glaucoma y el doctor ahora me lo va a decir en pantalla, me lo dijo antes de empezar, mucha gente piensa que no debe comer ciertos alimentos y esos mitos hoy también los vamos a romper aquí en el programa. Así es. Vamos a ver ahora qué tenemos más para el día de hoy. Bueno, en realidad ustedes lo han mencionado, definitivamente creo que es una cuestión integral el tema de la salud y definitivamente tenemos el tema del glaucoma, la buena alimentación y lo que yo tengo para desarrollar de manera muy precisa y particular es la obesidad en la etapa escolar. En todo caso, la obesidad trae ciertas complicaciones que podrían afectar a la visión, eso es algo que vamos a desarrollar con el especialista que tenemos, pero también tenemos a otros especialistas en formación que van a compartir sus preguntas el día de hoy con nosotros y son los alumnos del 10º y tercer ciclo de la Universidad la Universidad Privada del Norte, justamente de la especialidad de enfermería, que van a compartir con nosotros sus dudas. Yo espero que no se la pongan tan complicada al especialista que te acompaña, Fátima. Muy bien, estamos entonces como siempre listas para llevarles la mejor información y sobre todo para atender sus consultas. Nos pueden llamar, estamos en las redes sociales y por supuesto Cuerpo Médico al servicio de todos ustedes. Empezamos de una vez, recuerden el tema de hoy es el glaucoma. Estamos aquí de regreso en Cuerpo Médico, gracias por acompañarnos y el tema de hoy, como lo mencioné, es el glaucoma y ya nos acompaña el especialista. Es un gran e importante experto peruano y quiero darle la bienvenida al doctor Rafael Bohórquez Tueros. Él es médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología, pero además también tiene la subespecialidad de glaucoma, que es el tema que hoy nos une, y también es presidente del capítulo peruano de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Doctor Bohórquez, le damos la más cordial bienvenida y gracias por estar aquí para ayudarnos a entender sobre qué es el glaucoma. No, gracias a ti, Fátima, por la invitación. Por supuesto, dispuesto a responder lo que necesites. Doctor, sobre el glaucoma hay mucha información, pero quisiera empezar con los conceptos claves para entender qué es esta enfermedad. Ok, el glaucoma en sí es un conjunto de enfermedades, no es una sola enfermedad.
Este conjunto de enfermedades que se manifiesta en forma crónica y progresiva, lo que hace es dañar el nervio óptico y reducir el campo visual desde la periferia hacia el centro en forma muy lenta. Básicamente ese es el concepto que tenemos. ¿Hay tipos de glaucoma? Existen varios tipos de glaucoma dependiendo del punto de vista en que lo clasifiquemos, pero los dos grupos más importantes y que quizás sea el que más han escuchado es el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos tipos de glaucoma y cuál es el más común en consulta? El más común es el glaucoma de ángulo abierto. Más o menos es un 85% de la cantidad de glaucomas. Y es más común también encontrarlo como hallazgo porque es una enfermedad que no presenta síntomas en la mayor parte del tiempo. En algunos casos pueden presentarse algunos síntomas muy leves, pero se dice en general que el glaucoma no presenta síntomas. ¿Y el otro tipo? El otro tipo sí es un glaucoma que se presenta en forma súbita porque se produce un bloqueo del líquido, de la circulación que debe haber dentro del ojo y produce dolor, ojo rojo, disminución de la visión y se convierte en una emergencia. Entonces es un cuadro completamente diferente. Ahora, pensamos, y es correcto, que el glaucoma solamente es una enfermedad que le da a las personas mayores o se puede presentar en cualquier momento. El glaucoma se puede presentar en cualquier momento. Si bien a partir de los 40 años el glaucoma crónico de ángulo abierto, que es el más común, tiene una mayor incidencia a partir de los 40 años, tenemos glaucomas que pueden presentarse incluso desde el nacimiento. Hay glaucomas congénitos, infantiles, juveniles y del adulto. ¿Y el genético es el que también usted ve más? Es decir, si hay un paciente que llega, la primera pregunta sería si es que ha habido antecedentes de glaucoma en la familia. Sí, por supuesto. La carga familiar, la carga genética es muy importante. De hecho, si tenemos familiares con glaucoma y sobre todo si son familiares cercanos, la predisposición a que nosotros tengamos glaucoma es mucho mayor. Se habla de la presión del ojo que puede producir glaucoma. ¿Tiene que ver con la presión arterial? ¿Es otro tipo de presión? ¿Y qué origina una presión ocular? El factor de la presión ocular, intraocular, es el factor más importante para el desarrollo del glaucoma. Y de hecho es básicamente el único factor que nosotros podemos controlar para tratar de estabilizar el cuadro, para que no avance. Sin embargo, existen otros factores, como puede ser la carga genética, la edad misma, la raza incluso puede influenciar más en la predisposición a un glaucoma. Muy bien, doctor, vamos a seguir continuando con este tema, pero vamos a darle la oportunidad a todas las personas que nos están viendo. Y esta pregunta primera viene a través del Facebook. Sarela Cano dice, si yo tengo glaucoma, ¿a partir de qué edad mis hijos se deben revisar la vista? ¿A partir de qué edad los niños o los jóvenes deberían de tener un chequeo en el oftalmólogo? Porque esa pregunta es muy importante. Si el paciente tiene un glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común, y le da esa carga genética, los hijos la pueden presentar con una mayor incidencia a partir de los 40 años. Pero si ella ha tenido un glaucoma de otro tipo, como un glaucoma juvenil, ¿no?, que ha sido manejado en su momento y después, bueno, se controla, no hay una ceguera, digamos, pero lo tiene, la carga genética incluso es mayor y esta carga genética la pueden heredar a los niños, los hijos, desde edades muy tempranas. Entonces eso es bueno hacerlo en control. Claro, porque un glaucoma que no se atiende a tiempo va a terminar en una ceguera. Un glaucoma que uno deja que recorra todo el camino que tiene que recorrer va a llevar a ceguera. Es más, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo. O sea, estamos hablando de una enfermedad que sí puede llevar a un problema. Vamos con más preguntas de las redes sociales y esta vez esta consulta para el doctor Borges viene a través del WhatsApp. Gisela Bedoya dice, ¿los pacientes con glaucoma pueden someterse a una cirugía refractiva? Ya, esa es una pregunta también que se ve mucho en el consultorio. Y el glaucoma es una contraindicación relativa para una cirugía refractiva. Hablamos o entendemos que ella se refiere a la cirugía refractiva, a la cirugía láser, ¿no? El LASIK. Puede hacerse con cierta cautela dependiendo de la magnitud o el estado en el que se encuentra el glaucoma. Una persona joven, que normalmente son el grupo etario que entra a este tipo de cirugías refractivas, que ya presenta un glaucoma, digamos, moderado, inicial, bien controlado, podría entrar en la posibilidad de una cirugía refractiva. ¿Cuál es el punto en contra? Que al hacer este tipo de cirugías con láser se produce un adelgazamiento en la córnea.
porque es un tallado que se realiza ahí. Y la córnea es un órgano muy importante para las personas que hacemos consultas por glaucoma porque se usa este órgano para tomar la presión. Entonces tenemos que hacer ajustes ahí, ¿no? Entonces no es tan recomendable. Muy bien, entonces también entender que cada caso es único y el especialista dirá qué se debe hacer. Nos vamos ahora con las llamadas, los teléfonos están en pantalla para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y nos vamos hasta Ayacucho. En Ayacucho ya tenemos en la línea telefónica a Abel que le hace una consulta al doctor Bohórquez. Abel, lo escuchamos, adelante. Buenas tardes. Mi consulta es al especialista. Buenas tardes, ante todo, y gracias por atender el llamado. Quería consultar, yo tengo ya aproximadamente 2 meses que ambas vistas me lagrimean. He estado medicándome con algunos colirios, pero continúa esto del lagrimeo. ¿A qué se debe o qué tratamiento debo tomar? A ver, hay lagrimeo en ambos ojos. Y Sí, bueno, la pregunta no va muy relacionada al glaucoma en realidad, ¿no? Más parece, una de las posibilidades es que tenga una obstrucción de las vías lagrimales, que a cierta edad suele ser más frecuente. Es decir, si tiene glaucoma no va a tener como síntomas el lagrimeo del ojo. No. No. No, como te decía, en realidad es una enfermedad silente que prácticamente no manifiesta síntomas y muchas veces son hallazgos dentro de la consulta y el paciente se da cuenta al ser examinado que puede haber un glaucoma, pero el paciente no tiene síntomas. Incluso los pacientes con glaucoma, al no presentar síntomas, solamente esta reducción del campo visual en forma periférica, con muchos años de duración, logra tener a veces lo que llamamos un túnel visual, ¿no? Una visión tubular, y sin embargo a través de ese pequeño túnel el paciente sigue viendo bien a la distancia, pero no se da cuenta de esa pérdida periférica. Claro, por eso nos acostumbramos, ¿no? se acostumbran, no lo notan. Tiene que ser una persona con mucha perspicacia para notar ese detalle. Claro, por eso es tan importante la prevención. Nos vamos ahora hasta Talara. Raúl ya se encuentra en la línea telefónica. Raúl, buenas tardes. El doctor Bohórquez lo escucha. Buenas tardes, doctor. Yo tengo a mi madre que es diabética y tiene justamente glaucoma. Ya perdió un ojo y en el otro está por perderlo. Yo también soy diabético. Dígame, ¿qué posibilidades tengo que yo tenga glaucoma? Disculpe. Claro. Muchas gracias por la pregunta, Raúl. Bueno, de hecho, la diabetes es una enfermedad que es sistémica y va a producir daños a todo nivel, en todo el cuerpo, sea en el ojo, en el riñón, en el cerebro. La diabetes puede producir un tipo de glaucoma muy importante, que es lo que llamamos un glaucoma secundario y glaucoma neovascular. Estos glaucomas suelen ser de un pronóstico bastante reservado y sí, la posibilidad de que presente, si es que no controlas bien la diabetes, sí, es alta, ¿no? Hay que estar en chequeos y cuidar eso. Inmediatamente asistir a un oftalmólogo Sí. preventivamente para ver qué hacer y cuál es Su situación y controlar muy bien el tema de la glucosa, ¿no? Muy bien, vámonos ahora con otra llamada y es Katia que está en Chimbote y quiere hacerle una consulta al doctor Bohórquez. Aquí, Katia, está el doctor para escucharla. Buenas tardes. Buenas tardes, Katia. Quería hacer una consulta. Bueno, mi mamá tiene glaucoma y quisiera saber cuál sería la probabilidad en caso de una operación que pueda recuperar la visión. Okay. Muy bien, bueno, sí, doctor Bohórquez. Hay muchas también preguntas o gente que afirma que no se opera el glaucoma. ¿Qué le podemos responder a través de Katia a todos nuestros televidentes? Sí, esa es una pregunta que muchas veces el paciente lo toma porque en realidad está confundiendo un concepto que se da aquí. El glaucoma no tiene cura y muchas veces piensan que por eso no se opera. Las posibilidades de llegar a una ceguera son si el glaucoma se deja avanzar hasta el final. Las cirugías existen y en gran variedad, consisten en tratar de encontrar el glaucoma en un momento en que no haya llegado todavía a la fase final. Lo ideal es en la fase inicial. Si logramos controlar el glaucoma en ese momento, el paciente va a tener su vida normal. No va a tener ningún problema. La cosa es detectarlo y manejarlo. Entonces, no tiene cura, pero sí se opera. Vamos con otra comunicación. En Puno está Soraya y aquí el doctor Bohórquez le escucha. Adelante. Buenas tardes, doctor Bohórquez. Buenas tardes.
Doctor, mi consulta es la siguiente. Mi mamá ha sufrido parálisis facial y tiene déficit en la visualización del lado derecho. Quiero saber si la parálisis facial puede desencadenar en un glaucoma. A ver, doctor. Bien, la parálisis facial no tiene relación con el glaucoma. Lo que te va a ocurrir es que te va a producir un ojo seco. Y este ojo seco puede lesionar la córnea y presentar algunas cicatrices a ese nivel. Y en ese sentido sí le puede producir disminución de agudeza visual, incluso hasta una úlcera, ¿no? Claro, la resequedad ocular hace que uno no vea bien, ¿no? O sea, que Exacto. pareciera que no, que estoy perdiendo la visión, pero uno se echa las gotas e inmediatamente la visión vuelve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando está el ojo húmedo. Así es, y como en este caso hay una parálisis facial, se pierde el reflejo del parpadeo. Y al no parpadear adecuadamente, pues el ojo no lubrica y la córnea se seca mucho más que en cualquier persona. Qué interesante. Vámonos con otra llamada y esta vez tenemos en la línea a Rosa en La Victoria. Rosa, buenas tardes. El doctor Bohórquez la escucha. Buenas tardes. Rosa, díganos, cuéntenos. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es, yo tengo, según los estudios, nervio óptico excavado y me dijeron que había posibilidades que en el futuro pueda tener glaucoma. Quería ver si esto es posible o qué cuidados debería tener. Muy bien, vamos a darle. Excelente pregunta. No sé si pudiera señalar por favor, algo. doctor, claro. Eso del nervio óptico excavado es un signo importante que los oftalmólogos vemos cuando hacemos el fondo de ojo. Acá podemos ver el esquema en el cual la parte posterior de donde se encuentra el nervio óptico tiene como esta pequeña muesca. Así es. Que es como un agujero en realidad, que hasta cierto punto es normal, digamos un 30% de todo el diámetro del nervio cuando sale a la parte interna del ojo. Pero cuando esta excavación es mucho más de lo usual, nosotros entramos en lo que es sospecha de glaucoma. No entramos de frente en el diagnóstico a menos que sea algo demasiado evidente. Pero el primer signo al encontrar esta excavación que se puede haber producido por el aumento de la presión en el ojo, lo llamamos sospecha de glaucoma. Y para llegar al diagnóstico tenemos que hacer algunas pruebas como un campo visual, tomografías del nervio óptico. Entonces sí hay mucha posibilidad. Hay mucha posibilidad. Sí. Muy bien, vámonos ahora hasta Talara. Luis Enrique está en la línea telefónica y el doctor Bohórquez lo escucha. Adelante, Luis Enrique. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. La pregunta era si la presión ocular tiene bastante relación con el glaucoma. Esa es una pregunta. La segunda es... Luis Enrique, ¿cuál es la segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta es, a mí se me reventó una vena arterial que me puse el ojo rojo y solamente me lo quitaron con unas gotas. ¿Eso es consecuencia también de glaucoma? Muy bien, vamos a escuchar al doctor Bohórquez. Con respecto a la primera pregunta, definitivamente la presión intraocular es el factor más importante para la producción de glaucoma. ¿Qué sucede? ¿Hay una presión en el ojo debido a qué? ¿Y cómo llega hasta este nervio? Ok, aquí te voy a explicar también, si me permite. En la parte, ese es el ojo, es un corte sagital del ojo, en la cual hay una circulación de líquidos que se da en la parte anterior, ¿ya? Lo que llamamos cámara posterior a cámara anterior. Normalmente debe producirse y drenarse la misma cantidad. Okay. Eso mantiene en equilibrio una presión. Pero en los pacientes con glaucoma ocurre que existe una limitación en el drenaje. Se comienza a... Como a llenar. Algo así, se comienza a obstruir. Es como que tuvieras el caño de un lavatorio abierto y comienza a taparse el desagüe. Perfecto. Entonces comienza a llenarse de líquido, pero como el ojo es una cavidad hermética, no va a tener por dónde salir. Entonces va a producir presión interna. Y esta presión se transmite en todo el ojo, pero afecta a la parte más delicada, que es justamente el nervio óptico y produce esta excavación, que es un daño mecánico. Es como si produciéramos un hueco presionando constantemente una masilla por años y se comienza a lesionar. ¿Y hay algunas profesiones u oficios que pueden tener las posibilidades de sufrir de glaucoma por el mismo ejercicio? Sí, en algunas se ha descrito que, por ejemplo, aquellos músicos que se dedicaban a tocar trompetas y todo el tiempo estaban pues haciendo presiones, soplando el instrumento, podía aumentar también la presión en el ojo y producir el daño, ¿no? En algunos casos también se hablaba de las costureras, cuando todo el tiempo están agachadas. Claro. Esto para los glaucomas de ángulo estrecho
Eso hacía que el ángulo se cierre mucho más por la posición constante y se podía producir un glaucoma agudo debido a que se bloqueaba rápidamente la zona de salida. Entonces, aquí un llamado a todos nuestros amigos músicos, si ustedes son trompetistas, y a todas nuestras maravillosas mujeres que se dedican a la costura, por favor, vayan a hacerse un chequeo preventivo para evitar cualquier complicación más adelante. Seguimos recibiendo las llamadas telefónicas y ahora Celina nos está llamando desde Huacho. Adelante, aquí el doctor Borges está atento a la pregunta. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Le estoy llamando desde Huacho. Mi pregunta es esta. Yo soy persona hipertensa ya varios años. ¿El glaucoma afecta a mi salud, o sea, a mi vista? Y la otra es, la vista izquierdo siempre tengo dolor constante. Y no he visitado todavía, según de acuerdo a la pandemia, no he visitado todavía al oculista. A ver, vamos. Soy docente, como yo estoy constantemente en la computadora, claro. No sé si es a ello o es a lo que yo soy hipertensa. Vamos a preguntarle aquí al doctor Borges, ¿la hipertensión puede generar glaucoma y la profesión que ella tiene originar un dolor intenso en el ojo izquierdo? En cuanto a la hipertensión, de hecho, sí puede producir, no directamente. Lo que pasa es que en las personas hipertensas se puede producir una menor irrigación al nervio. Entonces, al tener una menor irrigación, es un órgano que se debilita más. Y entonces es un órgano que también tiene mayor labilidad ante la presencia de una presión ocular alta. ¿No? Y con respecto al dolor que ella manifiesta en un ojo, como les vuelvo a repetir, el glaucoma en sí no da síntomas, a menos que sea un glaucoma agudo. Claro. Pero el tener un dolor puede deberse en realidad a muchas causas, ya dado puede ser que no está usando sus lentes de medida adecuada, o tenga un ojo seco, otras cosas, ¿no? Claro, y lo mejor es ir al especialista. Sé que no lo ha hecho por la pandemia, pero es momento de hacerlo. Vamos ahora, doctor, con Aura, que nos tiene más información aquí en Cuerpo Médico. Aura. Bueno, definitivamente, Fátima, mencionas también la pandemia, mencionas estas enfermedades que se han ido desarrollando y que probablemente no han tenido la suficiente atención y que hoy en día representan una gran alerta. Y eso sucede ahora con la obesidad en la etapa escolar. Y, por ejemplo, y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy en día. También, bueno, hay que indicar primero que en el país el sobrepeso y la obesidad afectan aproximadamente a más de 240.000 niños y niñas menores de 5 años. Y esto ya implica una gran alerta también. Y ahora, tan solo en el 2020, y según el MINSA, indica que más del 24% de jóvenes mayores de 15 años también padece de obesidad. Y, según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren aproximadamente 2.8 millones de personas a causa de la obesidad y el sobrepeso a nivel mundial. Ahora, a esto, a nivel nacional, hay que sumarle el contexto de la pandemia, que todavía no ha pasado. Y esto implica también que la obesidad y el sobrepeso pues, es un factor de mucho más riesgo si es que una persona se infecta, y eso es algo que hemos visto durante estos ya más de 2 años, que seguimos aún en este tema de la pandemia, del COVID-19. Y bueno, finalmente también se pueden desarrollar enfermedades como la hipertensión y la diabetes sobre todo, que es algo que se ha mencionado, es una enfermedad tan silenciosa y tan nociva para la visión. Pero para poder profundizar un poco más en el tema y para hablar de prevención, que es uno de los pilares de este programa, estamos con el doctor Óscar Espinosa, que es endocrinólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctor, primero, muchas gracias por acompañarnos y por complementar la información que estamos desarrollando hoy en día. Primero, ¿qué estrategias está desarrollando así, de frente, el instituto? ¿Cómo es que ha visto este incremento en la data justamente de niños que padecen de sobrepeso? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sí, pues vivimos un contexto de obesidad, pero esto no es reciente, ¿no? Eso lo estamos viviendo ya hace muchos años, empezando de la década de los 70, 80, y a partir del 2000 se ha hecho más prevalente la obesidad. La obesidad es un tema muy complejo, tanto el Ministerio de Salud como las entidades privadas, clínicas privadas, etcétera, tienen un rol importante, ¿no? Es la prevención a nivel primario. Nosotros como instituto venimos trabajando ya hace mucho tiempo, promoviendo los programas contra la obesidad, la educación saludable, la lonchera saludable, los kioscos saludables,
etcétera. Y también un tema que es muy importante, que son los niños en movimiento, ¿no? Ahora, el problema de la pandemia ha hecho que esto pues se vea limitado y se cree nuevamente un plan estratégico en plena pandemia COVID-19, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que ustedes como institución, que son una de las más representativas que atienden a este público infantil, definitivamente también han ido recogiendo información, data importante, porque ahora, a inicios del 2022, pues se da el reinicio a clases presenciales, definitivamente. Entonces, ¿qué información ustedes han recogido como institución? Bueno, lo que tenemos ahora es algo muy complejo porque estos 2 años de ausentismo al colegio lo que ha provocado es más tiempo en pantalla de los niños por las clases virtuales, pero también ha hecho de que los niños sea su medio de comunicación con su entorno, ¿no? Con su entorno más cercano, que son sus propios amigos. Entonces, eso ha hecho de que la obesidad, después que han empezado las clases, lo veamos con mucho más fuerza, pero a eso le sumamos otro aspecto, que la inactividad física ha hecho de que los niños también dejen de crecer. Entonces tenemos esos dos problemas, el aumento del peso y también el retardo de crecimiento que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Claro, bueno, y eso a mí me deja un poco la sensación de que el movimiento, la actividad física, la buena alimentación, no solamente se debe ver en el colegio, sino también en iniciar en casa, ¿no? En el hogar, definitivamente es cultural, que es algo que usted mencionaba. Sin embargo, doctora, así como para ir precisando un poco, ¿qué enfermedades a nivel infantil trae o precisamente va desarrollando el tema de la obesidad? Y también cómo afecta a la visión, que es el tema que estamos tratando ahora. El tema de la obesidad, el tener los niños sin inactividad, aumentar de peso, lo que le va a generar son en toda la economía corporal. Hablamos de las articulaciones, por ejemplo, ese es un problema grave, la mala postura, la articulación, la artrosis en las rodillas. Eso va a generar un problema en los niños conforme van creciendo. Pero sería como algo prematuro, digamos que algo mucho más rápido. O sea, tener un niño obeso lamentablemente puede acelerar el proceso. Acelerar los procesos de artrosis, por ejemplo, de rodilla, ¿no? Los rodillas, tobillo, las posturas, la mala postura en la columna, etc. Tenemos problemas psicosociales. Un niño obeso no es un niño feliz. Va a tener muchos problemas de autoestima, depresión que estamos viendo. Y a veces tenemos adolescentes obesos que pueden pasar al otro tema, que es el problema de la conducta alimentaria, ¿no? Problemas hematológicos, problemas gastrointestinales. Estamos viendo mucho hígado graso en gente muy joven, 7, 8 años, 9 años, ya teniendo hígado graso por la obesidad, ¿no? Trastorno del colesterol, los triglicéridos. Y en los adolescentes lo que estamos viendo, presiones arteriales límites, ¿no? Por el aumento del peso. Ahora, a esta edad, precisamente padecer de sobrepeso u obesidad podría traer complicaciones a la vista. Claro, o sea, como contexto, la obesidad daña a todos los órganos. Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro. Pero especialmente los niños en la actualidad, al estar mucho más tiempo detrás de una pantalla, especialmente los niños menores de 12 años, lo que va a dañar, especialmente el celular, lo que va a dañar es la retina. La retina termina de madurar a los 12 años todavía. Entonces, si el niño está mucho más tiempo detrás de un celular, pues eso va a generar un problema futuro en la retina especialmente, pero también problemas de tipo de refracción, etcétera, también que puede generar. Doctor, hablábamos de una lonchera saludable, de un kiosco saludable, pero definitivamente el alza de precios es algo que no podemos dejar de mencionar. La canasta básica sube. Entonces, ¿cómo podemos hablar de finalmente tener una buena alimentación si de pronto esto también nos dificulta a las personas que probablemente no tengan los recursos precisamente? ¿Cómo se alimentan? Hablamos de comer comida natural, por último, ¿no? Si el huevo se duplica, si el pollo se duplica y es lo básico, ¿qué podemos hacer al respecto? El gran problema es ese, que en los hogares de menos recursos económicos, pues la comida de alto contenido calórico es más barata y es más accesible. Y eso va a generar que la subida de precios, entonces ellos escojan este tipo de comidas, ¿no? Entonces, generando más un círculo vicioso y aumento del peso en estos niños, en este grupo de población, ¿no? Es recomendable entonces las verduras. Entonces, también, también sumar a las verduras. Recomienda las verduras, la fibra, ¿no? Que el niño tenga la costumbre y la cultura. Y esto trae a colación que la nutrición es un problema familiar, es un contexto social, no es individual. Entonces, cuando nosotros queremos enseñar a un niño a comer sano, pero primero tenemos que enseñar a los padres a volver a comer sano.
Por supuesto, es un tema familiar que arranca desde el seno de la familia nuclear, que a mí me gusta mucho ese término. Pero bueno, doctor, finalmente entonces, ¿qué recomendaciones podría brindar a los padres y a las familias y a las instituciones que de pronto nos están observando en este momento? Bueno, es un tema de todos, es tarea de todos, ¿no? No solamente es política de salud del Estado, de las empresas privadas, universidades privadas y nacionales, colegios, academias, etcétera, donde se pueda dar el plan de prevención de la obesidad infantil, ¿no? Evitar los niños que coman estas comidas de alto contenido calórico, mejorar la alimentación en el aspecto de fomentar que sea una cultura el comer verduras. Las verduras no son un medicamento, son nutrición, ¿no? Y fundamentalmente la actividad física. Eso es importante, ¿no? Por lo menos lo que recomienda la OMS, caminar 20 minutos todos los días acompañados en familia como era antes, eso genera a un niño mayor seguridad, mayor liberación de endorfinas y eso hace que el niño crezca saludablemente también, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor, en realidad por todas estas recomendaciones. Por eso es que Cuerpo Médico tiene sus 3 pilares: prevención, información y también la nutrición y la actividad física, que ya tenemos que preparar un Muévete Perú, Muévete Perú. Pero bueno, doctor, muchas gracias. Hemos estado con el doctor Óscar Espinosa, que es endocrinólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Así que bueno, Fátima, hemos desarrollado un tema que definitivamente va a repercutir en problemas de la visión. Sin embargo, podemos seguir desarrollando mucho más con el tema del glaucoma. Bueno, muy importante. Ahora, gracias por toda esa información, porque esto es un problema que estamos viviendo, como lo has mencionado, pero también podemos trabajarlo en familia. ¿Qué le damos de comer a nuestros niños? ¿Qué ponemos en la canasta básica familiar? ¿Y cómo balanceamos para que el presupuesto nos alcance de la mejor manera? Y como tú lo dices, Cuerpo Médico siempre dándoles lo mejor en información. Vamos a ir a una pausa, pero el doctor Rafael Bohórquez todavía se queda con nosotros. Les pedimos a todas las personas que están ahí esperando para hacer sus preguntas, denos unos segunditos. Hacemos esta pausa y el doctor Rafael Bohórquez responderá todas sus consultas. Volvemos. Médico y rápidamente vamos con sus consultas. Ya está Zenón en Trujillo con una pregunta para el doctor Bohórquez. Zenón, el doctor lo escucha. Adelante. Doctor, buenas tardes. Se le habla Zenón Yupanqui de Trujillo. Yo he tenido un problema de cataratas en los 2 ojos, de lo cual he sido operado del ojo izquierdo. Ya va a ser 3 semanas que tengo de operado. El problema en este momento, yo tengo una poca molestia que me da fiebre al rabito de la vista y tengo fiebre en la frente, al costado de la frente. Dígame, ¿de qué proviene eso? Y en la visión veo como mosquitos, pero lagunitas. Ok, a ver, vamos a ver si no... Bueno, una cirugía de catarata que me imagino ha sido con una técnica de facomulsificación, que es la que se está usando actualmente. La recuperación suele ser bastante rápida, no debería tener mayor molestias después, aunque generalmente esto se maneja con unas gotas desinflamantes y un antibiótico en el postoperatorio. Esa sensación de dolor, a menos que sea algo muy marcado, sería bueno que consulte con su cirujano, pero unas pequeñas molestias después de operarse no debería tener mayor repercusión. Con respecto a las moscas volantes que manifestaba, como unos puntitos que dijo, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos es normal, son condensaciones vítreas que existen dentro del ojo y que pueden notarlas ahora porque ya le han retirado la catarata y probablemente esté entrando más luz al ojo y podrían notarlas, pero mayormente no es algo patológico a menos que sea muy marcado o comience a haber sombras más marcadas. Muy bien, vámonos ahora hasta Arequipa. Victoria ya se encuentra en la línea telefónica, el doctor Bohórquez le escucha. Adelante. Buenas tardes, doctor. Soy Victoria de Arequipa. Doctor, me han diagnosticado, tengo cataratas en los 2 ojos y más en el ojo izquierdo, por lo cual no tengo borrosa la visión y posiblemente glaucoma. ¿Es recomendable que me haga operar de las 2 cosas para mejorar? A ver. Bien,
En el caso de la catarata, habría que ver cuál es la magnitud de la catarata y si ya amerita una cirugía. Y en el caso del glaucoma, habría que ver también en qué grado se encuentra, ¿no? Muchas veces se puede manejar con un láser, con colirios o con cirugía, dependiendo de la magnitud y la agresividad de la enfermedad. ¿Hay un orden de prioridad? Depende de cuál de las dos esté más avanzada. Se puede operar la catarata primero y después el glaucoma, viceversa o incluso juntos. Muy bien, vamos con más llamadas. Esta vez le damos la bienvenida a Héctor desde Chiclayo. Héctor, el doctor Borges lo escucha. Buenas tardes, mi estimado doctor. Yo sufro de glaucoma. Fui operado de cataratas como a los 10, 12 años. Me ha producido la vista izquierda, vengo la mitad nomás de la persona. Las gotas que me dan a mí es de dorsolamida y timolol. ¿Es suficiente para contener la glaucoma? A ver. Ok, si él manifiesta que actualmente está con una disminución en el campo visual, la mitad me dice que está mirando, asumo que puede ser una mitad superior o inferior, que es más o menos como se comporta la pérdida de los campos visuales ya cuando están muy avanzados. Y si solamente está con un colirio, hay que ver cuánto de presión está manejando. Si está manejando presiones altas, es probable que eso siga avanzando. Si ya está controlado con presiones bajas, lo más probable es que se mantenga en cierto grado de estabilidad. Pero, dado que él dice que tiene ya una pérdida de la mitad del campo visual, asumo que es avanzado y quizás sería conveniente aumentar las gotas previa evaluación de la presión ocular. Muy bien, vámonos ahora hasta Ancash. Irma ya tiene una consulta también para el doctor Borges. Irma, la escuchamos. Buenas tardes. ¿Irma? Sí, Irma. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Irma, la escuchamos. Doctor, buenas tardes. Uso lentes de medida. Hace 18 años sufrí un fuerte golpe en la cabeza y no fui al médico a que me revise. Pero hace como 5 años tuve fuerte dolor de cabeza, doctor, que la cabeza se me quedó hinchada, creo que los nervios o las venas, no sé. Pero de ese tiempo ahora tengo la visión que se me ha cortado más y fui al especialista y el especialista me dice que puedo tener glaucoma porque tengo presión en los ojos. Ahora tengo la sensación, doctor, de que tengo los ojos hinchados, los dos ojos, ambos ojos hinchados, pero el que está más el que tengo más corta vista es con el ojo izquierdo. A ver, Irma. Ahora quiero tener solo los ojos cerrados. ¿Es a causa de la presión o es por la glaucoma? Vamos a hacerle la consulta al doctor. ¿Un golpe puede ocasionar glaucoma? Efectivamente, un golpe, incluso no necesariamente directamente en el ojo, en la cabeza o cerca al ojo, puede producir un glaucoma secundario. Porque estos golpes pueden romper las estructuras de drenaje dentro del ojo. ¿Y esa sensación que tiene de estar con los ojos cerrados porque siente como una pesadez es por el glaucoma? No necesariamente, más que nada podría ser una sensación de ojo seco. Hay que ir corriendo al especialista. Sí, si le han dicho ya que tiene la presión intraocular alta, ya es algo que tiene que tomar cartas en el asunto, no lo puede dejar ahí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí vamos a hablar de algo importante, como es la alimentación, la nutrición. ¿Hay alimentos que nos pueden ayudar con el tema de la glaucoma, que pueden trabajar la prevención? Pues Youmi Paz nos lo cuenta. Hola amigos, ¿cómo están? Efectivamente, el día de hoy vamos a conocer cuáles son esos alimentos que van a ayudarnos a nutrir nuestros ojos y mejorar todo lo que es la visión. Primero vamos a conocer aquí el maní. ¿Por qué pongo el maní? Porque el maní se caracteriza por sus omegas 3. Tiene unos ácidos grasos esenciales porque nuestro cuerpo no lo puede producir. Esos ácidos van a ayudar a poder mejorar y nutrir todo lo que es nuestras células, nuestros tejidos, ¿no? Entonces es un antiinflamatorio y también va a ayudar a recuperar las células y los tejidos a nivel visual. ¿Dónde también podemos encontrar el omega 3? En los pescados, en el atún. No se me olviden, por favor, cómo consumir. No tampoco consumir en exceso el maní que tenemos aquí. Lo recomendamos es una porción, siempre en cantidades adecuadas para poder lograr el objetivo que nosotros queremos.
Tenemos aquí otro alimento importante y lo conocemos porque de repente lo hemos comido en un ceviche, de repente un pan con camotito frito, ¿no? Es un alimento bastante conocido y rico. El camote tiene un precursor de una vitamina muy importante para la visión, que es la vitamina A, ¿no? Entonces tenemos se le llama la provitamina, porque a nivel, ya cuando nosotros lo ingerimos, ya a nivel de nuestro organismo se convierte en vitamina A, ¿no? Especialmente por los pigmentos que muchos de ellos tienen, que es el betacaroteno. Recuerden que para poder cuidar la salud de nuestros ojos no necesitamos tener 40, 50 años. Iniciemos desde pequeños. Podemos utilizar el camote para hacer un puré o también para hacer un soufflé como tipo sopa, ¿no? Entonces, esa es otra recomendación que se debe hacer. Tenemos otro de los alimentos importantísimos que muchos de repente de ustedes lo conocen, como son la zanahoria. Lo utilizamos en ensaladas, en puré, en sopa. Importante por la vitamina A, que viene a ser un antioxidante y justamente va a evitar que nuestras células se oxiden fácilmente, ¿no? Va a regenerar ese tejido importante que rodea la vista. Otro de los alimentos importantes es el huevo. ¿Por qué? Porque contiene luteína, que es un antioxidante importante para evitar justamente que se deteriore nuestra célula o nuestros tejidos. Nos olvidamos a veces de la espinaca. La espinaca, bastante conocida cuando somos pequeños, de repente en los purés, en los soufflés, ¿no? Entonces es importante recordar a Popeye, no solamente por su aporte del hierro, que tiene pero en pequeña cantidad, pero para nutrir nuestros ojos es importante por la zeaxantina, que es un tipo de antioxidante que tiene este alimento y también va a ayudar a recuperar y mejorar la nutrición. Tenemos también los cítricos. Los cítricos son muy importantes, en este caso la naranja, justamente porque tiene un potente antioxidante que es la vitamina C, ¿no? Importante para poderlo consumir. ¿Y por qué pongo acá un lácteo? En este caso la leche, porque tiene un bajo índice glucémico, es decir, que va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico y aparte también sirve como un antioxidante para poder ayudarnos a tener una mejor visión. Podemos hacer diversas preparaciones, pues estoy rodeada prácticamente de muchos alimentos y si es que los consumo, pues voy a evitar, envejecer y nutrir mi visión. Así es, Fátima, es importante hacer diversas preparaciones y conocer cada uno de estos alimentos. Una copita de vino tinto, ¿no? Exactamente, ¿no? Es importante también, no en exceso, ¿no? Siempre solamente una copa de vino para poder tener ese antioxidante potente que tiene esta bebida alcohólica, ¿no? Muy bien, Yumi, como siempre, muchas gracias. Y hay que comer de todo, doctor, ¿no? Hay que tener una cultura de alimentación saludable para prevenir muchas enfermedades. Así es, tratar de, como ha mencionado muy bien, tratar de comer sano, vegetales verdes o naranjas con betacaroteno y hacer ejercicio, ¿no? También es algo que ayuda bastante a preservarse. Y también yo añadiría quizás quitar más la costumbre, ¿no? El cigarro, por ejemplo, es fatal para el glaucoma. Claro que sí. Es fatal. Bueno, doctor, los estudiantes de la Universidad Privada del Norte de la carrera de enfermería han llegado hasta aquí también para hacerle las consultas respectivas y nos vamos con Aura porque está con ellos para escucharlos. Aura. Así es, Fátima, definitivamente hay algunos temas que hemos tocado durante el desarrollo del programa y creo que las preguntas de los chicos van a precisar esa información. Por ejemplo, estamos con Natalie Aldoravín, que va a hablar un poco sobre las cirugías, la glaucoma. Tu pregunta, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Disculpe, ¿en qué caso se puede considerar realizar una cirugía por glaucoma y cuáles son los riesgos más frecuentes? Bien, se opta por una cirugía. Primero veamos qué tipos de cirugía hay, ¿no? Hay algunas que podríamos llamar procedimientos o cirugías con láser. Hay la cirugía también de incisional, o sea, con cortes. Y también hay algunos implantes que se pueden hacer.
Generalmente optamos por usar la cirugía cuando vemos que el paciente no tiene un buen control de la presión o está progresando a pesar del tratamiento médico con sus gotas. Si vemos que sigue progresando o la presión sigue fuera de control, optamos por el siguiente paso, que es la cirugía. Muy bien. Vamos con más preguntas entonces. Así es. Brian Montaño, por favor, tu pregunta. Doctor, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, sabemos que la glaucoma es muy recurrente en las personas adultas de mayores de 60 años, pero también existe la posibilidad de que los jóvenes y los niños los contraigan. Sí, en realidad la incidencia es mayor a mayor edad, pero existen algunos tipos de glaucoma que se pueden presentar desde edades infantiles, incluso desde el nacimiento. Y eso tiene una carga genética mayor, ¿no? Pero sí, en realidad puede darse a cualquier edad. Bueno, sigamos entonces hablando sobre los daños irreversibles y severos. Zaira Cova, compártenos tu pregunta, por favor. Doctor, buenas tardes. Sabemos que después del glaucoma pueden haber, se daña el nervio óptico. ¿Puede haber algo irreversible sobre ello? Es muy buena tu pregunta porque acá tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad se caracteriza por ser irreversible. Entonces lo ideal es tener una cultura de prevención y hacerse chequeos anuales con el oftalmólogo para poder detectar esto que llamamos sospecha de glaucoma, como bien lo mencionó un televidente que estuvo haciendo sus preguntas, para poder detectar a tiempo antes de que el nervio esté completamente dañado por el glaucoma. Si logramos detectarla en ese momento, podemos optar por el tratamiento médico o quirúrgico para retener lo que queda y que su visión se mantenga. Bien, ahora yo creo que hay una gran relación de pronto también, doctor, que va a precisar Mianov sobre el consumo de ciertos medicamentos y cómo estos afectan a la visión. Mianov. Así es, buenas tardes. Mi pregunta va, quisiera saber si los corticosteroides aumentan la presión intraocular como la dexametasona en forma de colirios o tópicos. Esa también es una muy buena pregunta porque vemos muchos casos de glaucoma secundarios a corticoides. Y esto suele ser un error que muchas veces, sin querer, las madres cometen con sus hijos. Porque a veces el niño tiene alguna afección ocular, se le pone rojo y en la farmacia, sin receta médica, les dejan los corticoides, que suelen ser de efecto muy bueno porque el ojo se aclara, la inflamación desaparece, pero a veces la madre continúa usándola de forma indiscriminada cada vez que ocurre algo y a la larga les produce un glaucoma muy severo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sí. Bien, bueno, hemos hablado también sobre, por ejemplo, algunas enfermedades silenciosas, la diabetes. ¿Cómo incide esta precisamente en la glaucoma? Ese es un poco por donde va a ir la pregunta de Elizabeth García. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Con respecto a las personas que sufren de diabetes mellitus tipo 2, ¿qué tan alta es la incidencia que puedan desarrollar glaucoma de tipo neovascular y cuáles son los signos y síntomas que podemos identificar en ellos? Perfecto. El glaucoma neovascular es el glaucoma con peor pronóstico de todos los glaucomas. Y en la diabetes se produce porque esta enfermedad produce alteración en los vasos, en la microcirculación. Y al producir esta alteración obstruye muchas veces los vasos que irrigan la retina y se producen sangrados dentro del ojo y por lo tanto este ojo deja de percibir oxígeno. Al ocurrir eso, nuestro organismo trata de controlar o mejorar esa falta de oxígeno y comienzan a crecer vasos anómalos donde no deberían haber. Y justamente suelen crecer en las zonas de drenaje del ojo y lo bloquean mecánicamente. Entonces se produce un glaucoma muy severo, secundario, que es el glaucoma neovascular. Se puede manejar, tiene que ser rápidamente, pero en la gran mayoría de los casos puede producir ceguera si es que, porque avanza un poco rápido, ¿no? Entonces se puede manejar con válvulas, ya con cirugías, con láser, si es que se maneja a tiempo. Muy bien, queremos agradecer a todos los chicos de la Universidad Privada del Norte, de la carrera de Enfermería que han llegado hasta las instalaciones de TV Perú y por supuesto a Aura que siempre está atenta a recibirlos, a escuchar todas sus preguntas y hacérselas llegar a nuestros especialistas. Es un éxito, así como decimos. Muy bien, Aura querida. Muchas gracias y un beso para todos los jóvenes que se encuentran ahí. Y doctor Borges, ¿cuáles serían finalmente sus conclusiones y recomendaciones? Bueno, las recomendaciones que le daría al público es que tengan la cultura de prevención, que se hagan ver por lo menos una vez al año, así no tengan molestias,
porque eso les va a salir incluso mucho más económico, porque a veces el problema de los costos también puede influir, pero le va a salir mucho más económico que ya tener la enfermedad, prevenirla, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos su presencia y sé que estaremos conversando nuevamente. Y recuerden muy bien el nombre del doctor. Él es el doctor Rafael Bohórquez Tueros, es también médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología, pero además tiene la subespecialidad de glaucoma y además actualmente tiene el cargo de presidente del capítulo peruano de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Toda una eminencia y como siempre en Cuerpo Médico les traemos a los mejores especialistas. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Un saludo a todos nuestros queridos amigos de Lino que siempre nos atienden con tanto cariño. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Ya volvemos. Así estamos llegando a la parte final de Cuerpo Médico, hoy con un tema tan importante como el glaucoma, pero también hablando, Aura y Youmi, de este mal que estamos viviendo como es la obesidad infantil. Sí, definitivamente ahora que empiezan las clases, creo que los niños se encuentran con una realidad distinta. Han pasado más de 2 años, Fátima, definitivamente tus hijos también están pasando por algo, cuando tú ya tienes hijos más jóvenes, definitivamente, ¿no? Y otra cosa importante es que el problema del sobrepeso y la obesidad, acá son 3 factores importantes. Uno es la actividad física, otro es saber elegir los alimentos. Siempre es importante una alimentación balanceada, equilibrada, donde entren todos los grupos de alimentos. Y si dentro de este grupo de alimentos existen alimentos que son antioxidantes, van a evitar que se pueda generar otros problemas de salud. Y justamente conversaba con el endocrinólogo que me acompañó ahora, era que, claro, nosotros estamos acostumbrados a comer la gran porción de arroz y la gran porción de carne o pollo o lo que esté, sin embargo dejamos de lado las verduras que también generan como saciedad. Entonces, cuando se termina el plato dicen, pero me quedé con hambre, pero claro, es que la ración ha sido como desequilibrada, hay algo que falta también, ¿verdad? Claro, y otra cosa es que a veces no sabemos las porciones. A veces tenemos en el medio de la mesa una pequeña porción de ensalada y solamente agarramos y ponemos la cuchara y nos ponemos a nuestro plato, ¿no? Entonces lo ideal es, siempre digo, las 2 manos. Esta es la porción de cada uno tiene su porción. De acuerdo al tamaño, por supuesto, de la mano de uno, es la porción que debe es verduras, una porción generosa de comer. Y además también hacer un llamado a todas las mamás o a los papás que se encargan de los almuerzos, de hacer juegos, de hacer las cosas de manera lúdica e ir probando con los niños. ¿Qué tal una zanahoria con limón? ¿Qué tal el pepino con limón y sal? ¿Qué tal se agarra un tomatito? Pero que ellos mismos se encarguen de repente de agarrar una hoja de espinaca, de lechuga, y van a ver cómo con el juego y a través también de la imitación vamos a poder lograr que coman todo lo que necesitan para estar totalmente nutridos. Pero Fátima, dijiste algo muy importante y hacemos poco. Es hablar con nuestros hijos y ir con ellos a hacer las compras. Si no es posible ello, hacer una planificación de cuáles son los alimentos que más les gustan para según eso poder hacer la planificación durante toda la semana y poderles orientar a consumir saludablemente. Muy bien, nos tenemos que ir, se va el programa. Mañana estaremos con un tema también fundamental, hiperactividad en niños. ¿De qué se trata? Y por supuesto, aquí en Cuerpo Médico estaremos con toda la información. ¿Y tú, Aura? En el Potao. Ahí voy a estar subida en un caballo. Teresa Blanco ha dicho de que yo voy a estar, van a tener un recibimiento porque vamos a hablar sobre justamente la equinoterapia, que es importantísimo. Definitivamente, y la policía tiene un servicio en torno a eso y es totalmente gratuito. Así que vamos a informar sobre eso desde allá, me verán. Muy bien, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana regresamos como siempre aquí en Cuerpo Médico. Chao. Adiós.